Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, de que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Ustedes escucharon ayer la entrevista que le hicimos acá al presidente Juan Guaidó. Creo que fue claro y terminante en las cosas que dijo en relación al tema de la lucha contra la corrupción, contenidos que luego desarrolló en horas de la tarde en una rueda de prensa. Yo quiero serles muy sincero. Yo creo que los venezolanos tenemos suerte. ¿Sabes por qué tenemos suerte? Porque el que se haya producido esta situación en estos momentos va a permitirnos a todos, va a permitirnos a los demócratas venezolanos, va a permitir al campo democrático venezolano llegar al poder con una clarísima conciencia de la necesidad de los pesos y los contrapesos, de la necesidad de tener poderes independientes. Ustedes saben por qué desde allá, desde los tiempos de la Revolución Francesa, se creó una cosa llamada la República, donde conviven poderes independientes. Bueno, los poderes son independientes no para que cada quien tenga su escolta, cada presidente de cada poder tenga su escolta particular, o su propio protocolo o su propio boato. No. Los poderes en una república son independientes precisamente para que puedan controlarse unos a otros. Y ese control mutuo entre los poderes termina operando en beneficio del ciudadano. Ustedes me disculpan que yo esté hablando de cosas que salían en el libro de F. Canestri, de Formación Social, Moral y Cívica, pero es que después de 20 años de dictadura, ¿no?, de 20 años de escuchar unos mequetrefes diciendo, pero así sin el menor rubor, no, nosotros estamos en la teoría de la colaboración de los poderes, la cooperación de los poderes. Los poderes tenemos que actuar juntos y unidos en función de la jefatura del Estado. Así lo dijo en alguna oportunidad con absoluta desvergüenza alguna presidente o presidenta de algún máximo poder público. Y resulta, insisto, que la república se inventó en contra de la monarquía, en contra del absolutismo, precisamente para que poderes independientes pudieran controlarse entre sí. Entonces, esto que acaba de ocurrir a propósito de la verbena que hicieron en Cúcuta y el manejo de los reales de la verbena, porque además es eso, a mí no me vengan con ninguna otra cosa. Es eso de lo que estamos hablando. No se trata de los fondos de la ayuda humanitaria. No, es mentira, es coba. Son cosas de Jorge Rodríguez, agarrándose de los pretextos que le da gente de la oposición o que dice ser de oposición y que creyeron encontrar en eso el filón para salir de Juan Guaidó. ¿Me entiende? Entonces, bueno, esa combinación extraña, ¿no?, de las denuncias, entre comillas, de una gentecita supuestamente de oposición y Jorge Rodríguez por otro lado, esa combinación extraña, ¿frente a qué nos pone? Bueno, nos pone frente a la necesidad de que la dirección de la oposición sea una dirección colegiada, sea una dirección donde haya pesos y contrapesos, donde haya factores que se controlen mutuamente, para de esa manera llegar al poder en ánimo republicano, con espíritu republicano. ¿Entiendes? De eso se trata, no de otra cosa. Entonces, ¿por qué digo que los venezolanos somos afortunados? Porque, bueno, si no se presenta esta circunstancia lamentable, minúscula, pero lamentable, en relación al tema cucuteño, bueno, quizás no se hubiese podido dar una discusión como esta que nos lleve a esa conclusión. La necesidad no solamente de hablar de la república, sino de actuar como republicanos. ¿Entiende? Yo creo que eso es fundamental y creo que es una enseñanza de estas horas de cara a lo que viene. Porque ¿qué es lo que viene? Lo que viene aquí es un nuevo poder, hermano.
Eso es lo que viene. El madurismo tal y como lo conocemos no le sirve ni siquiera a ese sector social que se hizo multimillonario en estos 20 años. El madurismo no le garantiza nada a nadie, ni siquiera a ellos mismos. El madurismo le ha regalado la patria, la soberanía nacional, el control del territorio a la AMPA, a la guerrilla, a los pranes. Y esto lo saben incluso las Fuerzas Armadas Nacionales. No es que lo saben, lo sufren en carne propia. Entonces, repito, el madurismo no le sirve a nadie. Pero una cosa es el madurismo. El chavismo como fuerza política existe más allá de los deseos de nosotros que somos sus adversarios. El chavismo existe. Bueno, al chavismo tampoco le sirve para nada la existencia del madurismo como tal. Ergo, aquí lo que viene es un nuevo poder. ¿Ejercido por quiénes? Ejercido por quienes están exactamente del lado contrario, pero haciendo lo mismo. Haciendo una especie de madurismo sin Maduro. De madurismo con franelas amarillas, o con franelas anaranjadas, o con franelas azules, o con franelas blancas. Pero actuando exactamente, o con franelas azul celeste, pues, turquesita. Pero actuando exactamente de la misma forma como lo hace Maduro, despreciando al adversario, descalificando a quien se le atreve a pensar distinto. ¿Eso es lo que vamos a tener en el futuro? ¿Un madurismo sin Maduro? Yo creo que no. Yo creo que no. Aquí hay que tener mucho cuidado con eso. Este gobierno es tan, pero tan malo, tan, pero tan absurdo, que cabe la posibilidad de que alguien diga, no, vale, pero es que cualquier cosa que venga es mejor. Bueno, que fulanito de tal se robó unos reales. Bueno, pero no es tanto, más robó Maduro. No, que fulanito de tal mató a sutano de tal. Bueno, pero es que más mató el chavismo. No, vale, ese no puede ser el criterio con el que vamos a construir nosotros el futuro. No puede ser. Por eso digo, esta circunstancia por la que acabamos de pasar, por la que acaba de pasar el campo democrático, es esencialmente una oportunidad para crecer sobre lo que somos y ponernos a la altura de lo que el pueblo necesita, de lo que la historia demanda de nosotros. Yo, como luchador social, como ciudadano de a pie, como padre de familia, como militante de base de la unidad de los venezolanos, por cierto, no de la unidad de unos partidos. Eso es lo que yo soy. Desde esa condición yo digo, primero, reitero y ratifico mi confianza en Juan Guaidó como líder de este proceso de resistencia, de resiliencia y de construcción de una nueva realidad. Segundo, como persona que confío en Juan Guaidó, lo apoyo y lo estimulo para que siga construyendo una realidad distinta en el campo democrático venezolano y nos permita a todos llegar al poder, no con un madurismo sin Maduro, sino con un auténtico cambio democrático. Repito, con pesos y contrapesos, con honestidad administrativa. Y yo sé que Juan Guaidó está en condiciones, tiene las condiciones políticas necesarias, las condiciones humanas necesarias para hacerlo. Y yo creo finalmente que nosotros tenemos que ubicarnos en lo que son las realidades, no los deseos, no las mentes calenturientas, sino las realidades de la lucha política. ¿Cuáles son esas realidades? Bueno, aquí se dijo, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. El cese a la usurpación se intentó 3 veces, no una, no 2, 3 veces. Se intentó el 23 de enero, se intentó el 23 de febrero, se intentó el 30 de abril. Intentó darle un cese a la usurpación a través de mecanismos X. Bueno, ninguno de esos 3 intentos dio fruto. ¿En qué otra cosa estuvieron pensando algunos para lograr el cese de la transición, el cese de la usurpación antes de hacer elecciones libres? Bueno, en lo que llamaron algunos la intervención militar humanitaria, la invasión extraterrestre.
que vinieran marines de quién sabe dónde a salvarnos a nosotros, a hacer el trabajo que tenemos que hacer nosotros, que es salir de la dictadura. En eso pensaron algunos y dijeron 187.11, R2P, TIAR. O sea, empezaron a decir unas recetas extrañísimas. Y la verdad verdadera es que los presuntos invasores dijeron, no, nosotros no estamos interesados en eso. Nosotros no queremos invadir. Nosotros no estamos montados en esa onda. Nosotros queremos apoyar al pueblo venezolano, pero para lograr una salida política, democrática, electoral al drama venezolano. Eso fue lo que dijeron los presuntos invasores, los supuestos invasores. Eso fue lo que dijo Pence, eso fue lo que dijo Bolton, eso fue lo que dijo Abrams, eso fue lo que dijo Trump. Eso fue lo que dijo el gobierno colombiano. Eso fue lo que dijo el gobierno brasilero. Entonces, si no hay quiebre de la cúpula militar, como se probó el 23 de enero, el 23 de febrero y el 30 de abril, si no hay invasión extraterrestre en puerta, entonces, ¿qué hacemos? ¿Renunciamos? ¿Le regalamos al país? ¿Nos metemos todos a maduristas? No, ¿verdad? Porque sigue siendo verdad que el 80% de los venezolanos está contra el régimen y sigue siendo verdad que la inmensa mayoría de los países de este planeta repudian a Maduro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar la salida de este régimen por un método distinto. ¿Y cuál es el método universalmente aceptado? La realización de elecciones libres, elecciones supervisadas internacionalmente, elecciones que respondan a los cánones de calidad internacionales, con nuevo CNE, con nuevo registro electoral, con observadores internacionales, con voto para la diáspora venezolana en el exterior. Una elección así, repito, que responda a los estándares internacionales para poder ser aceptada por el mundo, no como lo que pasó el 20 de mayo. Entonces, ese es el camino. Hacia eso se está trabajando. Para eso es que hace falta un espacio de negociación política. Bueno, vale, hay que transitarlo, porque el otro camino se intentó transitar y no dio resultado. Y también en esa dirección hay que respaldar de manera clara al liderazgo de Juan Guaidó. Porque en el fondo del fondo, aquí lo que está ocurriendo es que ante esta realidad y ante el avance de Juan Guaidó y su equipo en esa dirección, de allí las conversaciones en Oslo, de allí lo que está pasando en Suecia, de allí lo que ocurrió ayer con la Unión Europea, de allí las declaraciones también de ayer del Departamento de Estado norteamericano respaldando a Guaidó en medio de esta tormenta en un vaso de agua. Como Guaidó está avanzando, le quieren serruchar las patas, agarrando cualquier pretexto. Entonces, bueno, de esta situación extraigamos lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Bueno, que nos impone a los venezolanos que hay una estructura de pesos y contrapesos, de controles mutuos para garantizar la transparencia, para garantizar la honestidad, para garantizar la probidad en la administración de los recursos y seguir avanzando en función de lo que todos los venezolanos necesitamos, que es un cambio de régimen, que es un cambio de sistema, no solamente un cambio de gobierno. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Todo el mundo cree saber lo que Venezuela quiere. Y todo el mundo dice, mira, es que todo el mundo opina tal cosa, todo el mundo opina tal otra.
por supuesto, cuando uno dice eso, uno asume que todo el mundo es la gente que está alrededor de uno, la gente con la que uno interactúa, la gente que convive con uno, y por eso gente que piensa cercano a como uno piensa, o la gente con la que uno interactúa por las redes, ese microuniverso que tú te construyes con la gente a la que tú sigues y que te sigue a ti. Entonces cada quien termina construyéndose realidades particulares, universos particulares, y la gente asume, no, es que el país quiere tal cosa, el país quiere esto. Yo acabo de decir en la interacción con ustedes hace apenas unos minutos que la inmensa mayoría del país quiere un cambio, pero no cualquier cambio, quiere un cambio en paz. Vamos a conversar con alguien que nos puede hablar no de lo que cree su burbuja particular, sino un profesional de la investigación por muestreo, un profesional de la construcción de sondeos de opinión, y que por eso tiene que ir más allá de lo que piensa la burbuja que le rodea como individuo, y tiene que ir a investigar lo que ciertamente piensa la gente, haciendo muestras, construyendo muestras donde estén ciertamente representados los diversos sectores de la población. La investigación por muestreo son las encuestas. Vamos a hablar con Félix Leonardo Seijas, presidente del Instituto Delfos, una de las encuestadoras más reputadas de este país. Doctor Seijas, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Le leímos en días recientes que precisamente a medida que se desciende en la escala socioeconómica, es decir, que se va hacia los más necesitados, es mayor la proporción a exigir una solución pacífica a la crisis venezolana. ¿Eso es cierto o es una exageración de nuestra lectura? Muy buenos días, Chu. Es completamente cierto, y esto no es algo nuevo, esto es algo que tiene ya mucho tiempo siendo así. En los estratos bajos, el principal reclamo, no solo la oposición, también al gobierno, el principal reclamo a las fuerzas políticas es que se pongan de acuerdo con esa misma expresión, ¿no? La gente siente que en la medida en la que hay peleas, en la que hay conflicto entre las personas que tienen algún tipo de liderazgo político, influencia en el país, pues el que sale perdiendo es precisamente la gente. Sale perdiendo la gente porque asocian este tipo de conflicto, este tipo de diatriba en problemas tratando de buscar cosas personales, y cuando se buscan intereses particulares pues pierde el común. Entonces sí, en la medida en la que el estrato socioeconómico es más bajo, pues las necesidades van siendo otras, ¿no? Son necesidades más básicas, la comida, la medicina, y en la medida en la que esto se vuelve crítico, pues mi interpretación del problema político no es tanto hablar de un lado y el otro, y que un lado ofrece libertad y quizá el otro no, sino es solucionar mi problema inmediato. Y las personas asocian que la solución del problema inmediato tiene que ver con primero ponerse de acuerdo. Entonces sí, en esos estratos la palabra diálogo, la palabra negociación, la palabra acuerdo es mucho más aceptada que en los estratos altos. Estamos conversando con el doctor Félix Leonardo Seijas, presidente del Instituto Delfos, una de las casas encuestadoras más reputadas en nuestro país. Ayer vimos, doctor Seijas, una situación que a algunos le generó risas y a otros indignación. Vimos al ministro de Comunicaciones del régimen, el doctor Jorge Rodríguez, prácticamente desgarrándose las vestiduras, diciendo que el dinero que supuestamente se habían robado elementos opositores vinculados al concierto que hubo en Cúcuta hubiera bastado para cancelar los gastos, imagínense usted, de los trasplantes de médula ósea, de los niñitos que están padeciendo y muriendo en el Hospital JM de Los Ríos. A cosas como esas se atrevió llegar ayer el señor Jorge Rodríguez. Obviando el hecho de que él forma parte de un gobierno que en 20 años ha despilfarrado $1 millón de millones, hablando únicamente de la renta petrolera, porque si a eso le añadimos el endeudamiento externo, la deuda con China,
entre otros, estaríamos hablando de otros 250.000 millones de dólares más. Le pregunto, porque esto va mucho más allá de un tema de si hay buenos y malos, de un tema de si todos los rojos son corruptos o todos los azules lo son. ¿De qué manera abordar esto desde una perspectiva republicana, desde una perspectiva de sociedad, más allá de utilizar la lucha contra la corrupción como una barajita para lanzársela en la cara al adversario? Le escuchamos, doctor. Sí, bueno, cuando esta noticia se da a conocer, las primeras investigaciones se dan a conocer y sale a la luz pública, pues por supuesto el gobierno está haciendo un manejo político de esta situación y está tratando de capitalizarlo. Ahora, aquí el problema no es que el gobierno esté tratando de hacer esto, porque es lógico que lo iba a hacer. La cosa es que uno empieza a escuchar y a leer personas opositoras también, pues bueno, descargando y acusando a Guaidó de corrupción, a todo lo que lo rodea de corrupción, y el acento se está poniendo en el lugar equivocado, ¿no? Si vemos, aquí el asunto no es tener gobernantes o tener un gobierno en el que todo el mundo sea completamente pulcro y completamente impuro. Esto es algo, por supuesto, completamente difícil de garantizar por cualquier gobernante. Aquí se trata es de tener instituciones que puedan hacer contraloría, instituciones sólidas, serias, donde se puedan abrir investigaciones, y estas investigaciones no formen parte de pleitos ni de venganza personal, sino que sean investigaciones de verdad. Esto hacia ahí es que debemos apuntar. Si nos ponemos a ver, mira, siempre es así, ¿no? Cuando se habla de cultura institucional, aquí en Venezuela, después de la independencia, ascender al poder tenía que ver con montoneras, con invasiones, con revoluciones. Después Gómez institucionaliza a la Fuerza Armada, le da seriedad a la Fuerza Armada como institución, y aquello se acabó. Al tener una institución sólida, seria, con preceptos, las montoneras se acabaron. Luego la manera de ascender al poder pues también cambió después de Rómulo Betancourt y toda esta generación que terminó después de varios intentos pues fallidos. Pues luego de Pérez Jiménez lograron institucionalizar, lograron crear instituciones y reglas de juego para ascender al poder, y aquello funcionó durante mucho tiempo. Quizás en lo que te ha fallado todavía en institucionalizar precisamente esa contraloría, precisamente el tener instituciones en el que hechos de corrupción puedan ser investigados y no queden impunes. Mira, yo viví en Inglaterra mucho tiempo, y quizás una de las principales enseñanzas de mi tiempo allá fue darme cuenta que esa creencia de que los ingleses o que la gente de los países nórdicos, los europeos, son seres superiores a los venezolanos genéticamente, aquella creencia extraña, pues no son seres superiores en lo absoluto. Lo que tienen son instituciones superiores. Entonces allá las leyes se cumplen, la gente actúa de una manera distinta, no porque genéticamente sea así, sino porque sabe que hay toda una institucionalidad que nadie está por encima de ella, y precisamente aquí a eso es a lo que tenemos que llegar. Creo que Juan Guaidó tiene en este momento una gran oportunidad, se le ha abierto una gran oportunidad de demostrar que lo que están ofreciendo es precisamente algo distinto a lo que ha venido siendo toda nuestra historia en ese terreno, en el terreno de la corrupción, en el terreno del manejo de dinero. Tienen la oportunidad con esto de demostrar al país en qué precisamente que se van a diferenciar de todo lo que hasta ahora hemos tenido en Venezuela. Tocó usted un punto que es muy importante, porque en mi humilde opinión, no solamente como observador, sino a veces también como participante, he podido constatar que más allá de las maldades obvias del régimen que enfrentamos, más allá de la maldad intrínseca de la dictadura de los Castro en Cuba, más allá de la intervención nefasta de los rusos o de los chinos, más allá de todo eso, la capacidad de autosaboteo de la oposición
es prácticamente infinita. Cada vez que un sector opositor avanza, sale otro sector opositor y lo sabotea y perdemos todos. Y bueno, de eso se puede, si rememoramos el año 2014, el año 2015, hay cualquier cantidad de pruebas de eso. En este momento ocurrió algo muy importante. En enero de este año se produjo una nueva alineación virtuosa entre el deseo de cambio de la gente, la dirección política del campo democrático y la comunidad internacional. Y eso ha permitido un conjunto de avances en los últimos 5 meses. Pero la gestión pública, sobre todo cuando se combate una dictadura, tiene también un factor de desgaste, implica un factor de desgaste. Le pregunto yo a usted como conocedor de la opinión pública venezolana, investigador de la misma, eso a lo que algunos están apostando, el desgaste, la erosión de Juan Guaidó, ¿se está produciendo? Fíjate, aquí hay dos cosas, ¿no? Primero, el Guaidó arranca en febrero, una vez que se da a conocer y empieza todo este movimiento, se dispara, por supuesto, su nivel de conocimiento, también se dispara el nivel de apoyo y pasa del 60%, se ubicó en 62, 63%. Esto ha venido disminuyó en un momento, se ubicó alrededor del 55%, que era algo de esperarse. Esto era algo que esperábamos al principio. Allí se anota pues con apoyo explícito las personas que pueden tener hasta las ideas más locas, cómo se debe enfrentar la situación. Dicen, bueno, este es el mío. Luego esas posiciones radicales se dan cuenta que no es la vía que se va a seguir y bueno, retiran su apoyo verbal, su apoyo explícito, y esto se estabilizó alrededor del 55%. Allí se ha mantenido. Guaidó sigue siendo el referente de la oposición, Guaidó sigue siendo la persona en la que la gente confía y deposita sus esperanzas. Ahora, sin embargo, lo que sí hemos notado, ya no en estudios cuantitativos, sino en cualitativos, es que las personas empiezan a sentir, no dudan Guaidó, sino dudan que el gobierno pueda ser derrotado. Después de 2 intentos, el 23 de febrero, luego el 30 de abril, de traerse la Fuerza Armada y cambiar su balance de apoyo, que no dieron resultado, pues la gente se empieza a preguntar, bueno, ¿es posible derrotar al gobierno? Esta duda está allí, pero precisamente ese es el reto que tiene Guaidó, mostrarle a la gente ahora en esta nueva etapa. Me parece que se ha abierto una nueva etapa, una etapa de tratar de buscar algún tipo de salida menos violenta, ¿no? De una salida moderada, tratar de crear la suficiente presión, claro, sin ser inocente, por supuesto, se están dando el diálogo en Oslo, sin ser inocente y pensar que con sentarse allí ya todo se va a resolver. Eso requiere aumentar la presión del gobierno para que el gobierno sienta la necesidad de sentarse ahí, ceder y llegar a algún tipo de acuerdo. Pero el gran reto de Guaidó es en esta nueva etapa pues saber comunicar en qué camino se está, cuál es el plan, cómo se va avanzando. Todavía tiene un porcentaje de apoyo importantísimo. Creo que su gran capital es que sigue transmitiendo ser una persona que marca la renovación dentro de la dirigencia política y una persona que con su discurso llega a la gente. Entonces es el gran comunicador, es la persona que puede transmitir y decirle a la gente exactamente en qué se está transitando, qué camino se está transitando para que esa confianza se mantenga allí. Y al mantenerse la confianza se mantiene el poder de convocatoria, al mantenerse el poder de convocatoria se puede mantener la presión social, que es indispensable en esta etapa. Doctor Seijas, le agradecemos altamente que haya tenido la gentileza de regalarnos estos minutos, esta madrugada del martes 18 de junio. Un placer. Era el doctor Félix Leonardo Seijas, presidente del Instituto Delfos, un investigador acucioso de la opinión pública venezolana. Resumo rápidamente los 3 puntos que nos ha desarrollado acá. En primer lugar, en efecto, la mayoría de la población quiere cambio en paz, y esa exigencia de cambio en paz se incrementa a medida que se desciende en la escala socioeconómica. Es decir, los más pobres son los que con más énfasis reclaman que haya cambio, pero no de cualquier manera, sino de manera pacífica y electoral. Eso nos lo dice, repito, alguien que está hablando no por el círculo que le rodea, no por sus amistades cercanas, sino un investigador profesional de la realidad venezolana. En segundo lugar, nos alerta
aquí vamos a tener nosotros mejores gobiernos, gobiernos más honestos, gobiernos más probos, cuando tengamos instituciones más fuertes. Así de simple, así de claro. No se trata de que los rojos sean más ladrones o los azules sean más virtuosos por definición. Si nosotros no tenemos instituciones más fuertes, no vamos a lograr eso que todos pretendemos. Y en tercer lugar, nos está diciendo, sigue siendo Juan Guaidó el referente fundamental en materia de liderazgo que encarne la opción de cambio. Ahora, Juan Guaidó está en un nuevo momento, como el país está en un nuevo momento. Ustedes recuerdan cuando se decían, todas las cartas están sobre la mesa. Eso lo decía Juan Guaidó. Entonces, todos los que apostaban a cualquier carta de esas estaban también apoyando a quien eso afirmaba. Bueno, la realidad ha variado en estos 6 meses. En estos 6 meses se demostró que la carta del quiebre militar no existe, que la carta de la invasión extraterrestre tampoco está en este póker. Esas cartas no están. Entonces ya no están todas las cartas sobre la mesa, están algunas. Y la más relevante tiene que ver justamente con la negociación política que dé paso, que abra el camino para la realización de elecciones libres, ¿no? Entonces hay menos cartas sobre la mesa y quienes apoyan estas cartas siguen respaldando claramente a Guaidó. Es necesario entonces, dice Félix Leonardo Seija, que ese liderazgo entienda y asuma esta realidad. Interesante la visión que nos da este investigador. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderna. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Tras haber escuchado las palabras interesantes, sustanciosas de Félix Leonardo Seija, haciéndonos un dibujo acerca de lo que él entiende es la realidad actual y la prefiguración del futuro, vamos a conversar ahora con un actor político. La persona con la que vamos a conversar fue director nacional de organización del Partido Voluntad Popular, fue presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, y es diputado y en la actualidad está en el exilio precisamente por esa condición de diputado, de luchador democrático. Me refiero a Luis Florido. Luis, en el día de ayer vimos la rueda de prensa del presidente Juan Guaidó y vimos también
el circo que montó Jorge Rodríguez a propósito de este asunto cucuteño, a propósito de esta irregularidad denunciada en el manejo de fondos de este concierto en la frontera y la supuesta asistencia a los militares que salieron y se pusieron y reconocieron a Juan Guaidó como presidente en aquellos días de febrero de este año. ¿Qué opinas tú de todo esto que está ocurriendo con el conocimiento profundo que tienes de lo que está pasando no solamente en Venezuela, sino en el exterior? Te escuchamos. Muchas gracias, Chugo. Yo estoy en este momento en la ciudad de Panamá. He asistido a la 35ª Asamblea Anual del Parlamento Latinoamericano, donde se definió una nueva directiva para una instancia tan importante. Ahora tendremos amigos mucho más cercanos de Venezuela en la directiva, porque hasta hace pocas horas el Parlatino estaba realmente muy cercano de toda esa dinámica promovida por Cuba en América Latina y por estos sectores. Pero bueno, hablando de ese tema que también creo que es importante, lo sustancial en esto, Chubo, son dos cosas. Lo primero, más allá de un reportaje o un trabajo de investigación, lo que nosotros vimos fue un escrito con juicios de valor, con medias verdades, con medias mentiras, para generar dudas sobre lo que viene siendo la gestión de Juan Guaidó en primer lugar. Eso hay que denunciarlo de esa manera, con toda la serenidad del caso. Y lo digo porque allí incluso se habla del tema de la ayuda humanitaria, de fondos de la ayuda humanitaria, cuando esos fondos no los ha manejado en ningún momento ni Juan Guaidó ni nadie de su equipo, sino que lo han manejado las organizaciones especializadas para esto, de ayuda humanitaria, las fundaciones, los países, los estados. Eso en primer lugar tiene que quedar muy claro. En segundo lugar, de que salga por una nota de prensa, una denuncia, creemos que no ha debido ser la manera, sino que se ha debido canalizar de una manera distinta. Evidentemente, allí hay quizás alguna intención mucho más allá de que se abra una investigación. Pero en el fondo del asunto, todos los funcionarios públicos, absolutamente todos, tienen que estar dispuestos a ser investigados. O sea, nosotros, por ejemplo, como diputados, todos tenemos que estar prestos a eso, que nos investiguen en cualquier momento, ante cualquier situación. Claro, los diputados, digamos, no es el mejor ejemplo porque no manejamos recursos, no administramos, pero todos tenemos que ser sujetos o susceptibles a la posibilidad de ser investigados. Y creo que ese tiene que ser el fondo de cualquier gestión en el futuro, que se precie de ser transparente, mucho más en el caso del presidente Guaidó, quien aún formalmente no termina de asumir las competencias que le corresponde, porque no se ha logrado el cese de la usurpación. Pero yo sí creo que desde acá, desde tu programa, Chugo, lo que hay que reiterar es que se haga una investigación profunda. Yo diría incluso que se hiciera una auditoría de fondos, por ejemplo. Si hay dudas sobre las facturas que han sido publicadas, y allí es lo que a mí me genera más duda en todo esto, bueno, que sencillamente se le pregunten a quienes emitieron las facturas, son facturas reales. Eso es muy fácil verificar esta información, y por eso yo hago ese llamado de que se investigue a fondo para que se den los resultados. Ahora, si se hizo sobre esto una denuncia irresponsable, sobre la cual, más que presunción de inocencia, se buscó fue tratar de aniquilar políticamente a gente del entorno de Juan Guaidó, también hay que señalarlo.
porque lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Estamos conversando con el diputado Luis Florido. Ciertamente, Luis, el medio que que difunde esta información es un medio vinculado a un sector de la oposición venezolana, y la persona que firma esa crónica, es bueno precisarlo, ¿no? Una cosa es un trabajo de investigación, una cosa es el periodismo de investigación, por ejemplo, los excelentes trabajos que hace la gente de Armando.info, y otra cosa es una crónica. Una crónica mezcla datos con opiniones, juicios subjetivos, interés particular. Eso es una crónica. Bueno, lo que se publicó fue una crónica, y tienes razón en eso. Bueno, y la respuesta de Guaidó ha sido contundente. Digo, bueno, hay que investigar, hay que determinar quién haya incurrido en una responsabilidad con una conducta inadecuada, que pague por eso. Hay que preservar la presunción de inocencia, porque es un derecho constitucional. Todo eso, digamos, de manera muy clara y muy contundente. Ahora, quisiera preguntarte lo siguiente, Luis. Esto ocurre simultáneamente con dos dinámicas. Por un lado, Estados Unidos, que de la comunidad internacional es uno de los aliados más importantes, ha planteado de manera ya reiterada, a través de Bolton, a través de Abrams, a través de otros voceros, la necesidad de avanzar hacia la solución del drama venezolano, hacia la búsqueda de elecciones libres, independientemente de que haya que hacer precisiones o rectificaciones en la estrategia. Eso trasluce de varias declaraciones de voceros del Departamento de Estado y de la misma Casa Blanca. Eso parece ser leído por algunos competidores internos de Guaidó como la oportunidad para salir de Guaidó. Por otro lado, está el hecho de que, por ejemplo, mientras se armó este escándalo en las redes, estaba Guaidó en Mérida, acompañado por multitudes, como ha estado siempre Guaidó, acompañado por multitudes en Valencia, en Barinas, en Lara, en cualquier parte donde se para a convocar al pueblo en la lucha por la libertad y la democracia. Entonces, pareciera que hay gente que no pudiendo ganarle a Guaidó en la competencia legítima por el favor de los venezolanos, pretende lograrlo de otra manera, emboscándolo de otra manera. ¿Cuál es tu análisis político más allá de estos pretextos iniciales de los que hablábamos al principio? Mira, Chugo, tú conoces mi posición desde hace mucho tiempo. Yo soy de los venezolanos que no solo ha hablado de la necesidad de una solución política en Venezuela, sino que también pues ha arriesgado, como dicen, el pellejo, el capital político en esto, ¿no? Es decir, yo he sido víctima de una sistemática campaña de ataque producto de mis posiciones. A mí no me atacan por las posiciones, entonces tratan de personalizar, tratan de generar vínculos que inexistentes, tratan de generar actos inadecuados, también inexistentes, para atacar, en vez de atacar mis posiciones, que tienen solidez, porque tú has visto que las he venido repitiendo durante el tiempo, se personalizan. Yo creo que Venezuela necesita una solución política. Y necesita una solución política donde todos aterricemos en lo que al final aspiramos. Nosotros queremos que Maduro salga del poder, sí, claro, evidentemente hemos venido trabajando durante años en esto, también quisimos que Chávez saliera del poder. Es decir, venimos durante años trabajando en esto. Yo creo que hay que hacer lo que en su momento dijo el Papa Juan Pablo II, se despierta y reacciona venezolano. Es el momento, hay que despertar, hay que reaccionar, hay que entender la situación en que estamos para poder actuar en consecuencia. Y esa situación es que evidentemente el régimen tiene una fuerza importante desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de las armas, desde el punto de vista de la administración de la violencia, y nosotros tenemos una fuerza sumamente importante, que tú también lo has dicho, que es un liderazgo claro, que es el liderazgo en este momento de Juan Guaidó, que es el favor popular de los venezolanos alrededor de su figura, que es la confianza que aún mantiene la Asamblea Nacional, que es la comunidad internacional reconociendo esta lucha y reconociendo a Juan Guaidó como presidente, y todo el mundo, en el mundo, todos saben que nosotros vamos a ser muy pronto gobierno. ¿Cómo lo concretamos?
a mi juicio, a través de unas elecciones libres en Venezuela. Y yo llamo a todos los actores políticos del país para que nos concentremos principalmente en eso. Y sobre todo para que no le paremos más al extremismo. El extremismo que lo que nos quiere llevar es a una agenda de un callejón sin salida, que terminamos sin vincularnos hacia la posibilidad de que Venezuela tenga un cambio, sino que quieren que nos mantengamos en la confrontación extrema, que entonces no nos lleve a la solución. Disculpa, por allí no es el camino. El camino es una solución política que nos lleve a la vía electoral. Tenemos la fuerza para eso, tenemos la fuerza para ganar cualquier elección, tenemos la fuerza para impulsar los cambios que los venezolanos aspiramos, pero tiene que ser definitivamente por la vía electoral, que es la forma como nos podemos reconocer todos los venezolanos. Era la voz de Luis Florido, quien fue secretario de organización del Partido Voluntad Popular, fue presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. En la actualidad, separado de ese partido, sigue muy cercano al presidente Guaidó, se encuentra en situación de exilio forzoso y nos está hablando desde la ciudad de Panamá. Miren, yo quiero concluir este programa de hoy dejándoles en el ánimo 3 reflexiones. La primera, una, sobre el tema de la corrupción. Yo creo que no hay cosa más corrupta que corromper la lucha contra la corrupción al utilizarla como pretexto para eliminar a un competidor político. Los venezolanos sabemos de esto porque hemos sido víctimas de esto. Recordemos cómo aquí se produjo el asesinato de la democracia, cómo aquí se defenestró a el presidente en ejercicio, presidente electo por los venezolanos en votación libre, al señor Carlos Andrés Pérez. ¿Con qué fue que se acabó con el gobierno de Pérez? La llamada conjura que se produjo para acabar con el gobierno de Pérez. ¿Cuál fue el pretexto? Fue un pretexto moralista. La corrupción, dijeron, la corrupción. Bueno, resulta que el dinero por el cual Pérez fue defenestrado y se le dio aquel golpe mortal a la democracia venezolana, ese dinero no alcanza hoy ni para comprarse una de las camionetas blindadas en la que anda cualquiera de los capitostes del régimen. Ni siquiera para eso. Fueron 250 millones de bolívares enviados para Nicaragua para proteger a la entonces presidenta Violeta Chamorro, para pagar los costos de la protección de Violeta Chamorro. Echen de pierna, pues. Eso fue. Ahora, en nombre de eso, se produjo la conjura para derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez, y de ahí pasó, bueno, adelante todo lo ya conocido. Pues, ¿quién cobró eso? Lo cobró quienes en 1998 terminaron de tomar el poder y instauraron en nuestro país este régimen atroz de corrupción, de represión, de muerte y de deterioro. Y eso se hizo, repito, contra Pérez en nombre de la lucha contra la corrupción. Hoy hay una situación que de alguna manera se le parece, ¿no? Porque están utilizando unos y otros, ¿no? Los supuestos opositores y Jorge Rodríguez y su combo, unos y otros están utilizando ese elemento para tratar de deteriorar al principal activo que tiene hoy la oposición venezolana, el campo democrático venezolano, que es precisamente Juan Guaidó y su lucha por el cambio. Entonces, eso quiero dejarlo muy claro allí en la reflexión de cada uno de nosotros. El más profundo acto de corrupción es corromper la lucha contra la corrupción misma en función de un interés político. Segundo elemento, lo que nos dijo acá el doctor Félix Seijas. La inmensa mayoría de este país quiere un cambio en paz, y mientras más humilde se es, con más firmeza y con más fuerza se exige que el cambio sea en paz. Eso no es un dato minúsculo. Eso nos habla exactamente de por qué todo lo que tiene que ver con movilización política es masivo en este país,
pero cuando alguien se para entonces en el distribuidor Altamira a decir, mira, vale, vamos a darle un golpe de Estado a fulanito de tal, entonces no acude nadie, ¿no? Ahí está, convertida en guarismo, convertido en investigación estadística, el porqué de eso, señalando entonces cuál debe ser la ruta a seguir. Y finalmente, el planteamiento que hace Luis Florido. Luis Florido lo dice con todas las letras. El extremismo sirve para saldar cuentas dentro de la oposición, pero no para llegar al poder, no para desalojar a Maduro. Lo dice nada más y nada menos que Luis Florido. Llevémonos esas tres aseveraciones a partir del programa de hoy y sigamos nosotros firmes en tres cosas también: la necesidad del cambio, la necesidad de la unidad para lograr el cambio y la necesidad de que ese cambio sea un cambio profundo, sea un cambio honesto, sea un cambio que nos traiga no solamente un nuevo gobierno, sino además un mejor gobierno. Y un mejor gobierno no solamente es de mejores personas, sino de instituciones fuertes, como aquí lo dijo Félix Leonardo Cejas. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestales. Al frente de los controles, todo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.